Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a Oscar Fuentes te saluda del Ministerio de Palabra de Vida aquí en Guatemala. El día de hoy estaremos viendo allí en Hechos capítulo 12, del 12 al 25, y espero que prepares tu corazón, prepares tu Biblia para poder salir desafiado el día de hoy con la palabra. La palabra de Dios dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y es que realmente vamos a ver este pasaje de la palabra de Dios, donde te invito a que puedas salir desafiado por la palabra de Dios. Un escritor dijo lo siguiente: hay algunas cosas que solo se pueden aprender en un horno ferviente. Y es que es apasionante ver la experiencia que estaban pasando los discípulos al experimentar esto. Ver el mover de Dios era algo que motivaba a los hermanos a seguir adelante. Después de haber visto lo que hizo el rey Herodes tras congraciarse con los judíos, habiendo prendido a Jacobo, y no solamente eso, sino lo mató a espada, las cosas empezaron a poner tensas. Y es que es así en el ministerio. Quizás me estás escuchando tú, que eres líder juvenil. Quizás Dios nos va a pasar por el crisol, como dice ahí en Proverbios capítulo 17, versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Porque el verso 12, llega Pedro después de haber sido encarcelado y luego liberado por el ángel del Señor, llega a casa de María a tocar a la puerta. Aquí es donde me quiero detener y pensar un poco en lo que Dios estaba haciendo por medio de Pedro. Le podemos llamar como la puerta de la fe, por el hecho de que era imposible que Pedro pudiera salir de la cárcel. Me hace pensar que llega a tocar a la puerta de la fe, aquello que pensabas que era imposible para ti, Dios demostrando que es posible para el Señor siempre. Déjame contarte algo que encontré que me pareció bastante interesante. Dice que una señora muy pobre telefonó a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan: fue el diablo. Cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que llevaron los secretarios del brujo. Dice que al ver que ella no preguntaba nada, les pareció muy raro. Ellos dijeron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas?
Dice que la mujer, en la simplicidad de la fe, respondió: no, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y es que sabes algo que siempre digo en cuanto a la fe, que cuando Dios hace algo, lo imposible solo es un desafío. Luego de eso, en el verso 15, dice que no le creían a Rode y le llamaron loca. Y cuando ella insiste, hablan de que era su ángel. Realmente, cuando vemos este pasaje, algunos podrían interpretarlo de otra manera, pero algunos teólogos han llegado a la conclusión de que según la superstición judía, cada persona tenía su propio guardián, su propio ángel, que podía en algunos casos tomar su apariencia. De todos modos, de todas maneras, lo que estaba pasando aquí es que Pedro había sido liberado de una manera milagrosa. Luego Pedro les hace saber lo que Dios había hecho y les dice que le digan a Jacobo, el hermano del Señor, que era líder y encargado de la iglesia en Jerusalén. Esto me hace entender lo bueno que es decir que la gloria sea para Dios y que nada de lo que yo hago merece alabanza, sino que sabemos que el Señor es el que hace todas las cosas. Puede ser que nos creamos muy habilidosos para hacer todas las cosas, pero nunca perdamos de vista lo que glorifica a Dios en gran manera. Esta parte se cierra porque se forma lo que la Biblia llama hubo no poco alboroto. Nosotros decimos hubo un escándalo con lo que pasó y los guardias fueron sentenciados a muerte. Esto es un código justiciano que señalaba que debían morir de la misma manera. Pedro sale de la escena y entonces la escena se enfoca a quien había hecho tanto daño. Este era Herodes, el nieto de Herodes el Grande. Un contraste de lo que había pasado con Pedro y una gran equivocación de parte de Herodes. Parece que habían problemas con las ciudades de Tiro y de Sidón, que eran abastecidas de alimentos por el país de Herodes. Y Blasto, que era el tesorero de Herodes, dice que lo habían sobornado para darle una cita con Herodes. Entonces llegó el día en que Herodes da el discurso. Esa palabra que ustedes miran allí, que dice que les arengó, les dio un discurso. Y el pueblo dice, voz de Dios y no de hombre. Ustedes se han de acordar de aquellos programas que presionan un botón rojo cuando suena fuerte una bocina, un ruido fuerte que dice, equivocación, se equivocaron. Nadie le quita la gloria al Señor. Por eso hablaba del gran contraste entre Pedro y Herodes. Pedro cuenta de lo maravilloso que es Dios. Herodes cuenta de lo maravilloso que es Él. Dios hoy probablemente está tocando con respecto a mi orgullo. Está tocando tu corazón, está tocando mi corazón con respecto al orgullo que hay en el corazón. Sabes, la Biblia, la palabra de Dios dice, quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Sabes, hoy es un buen día para pensar en lo que Dios quiere transformar en tu vida y en mi vida y de la forma que quiere usarte. Pregúntale al Señor hoy, ¿cómo quieres usarme el día de hoy? Hoy vimos el contraste significativo de aquel que le dio la gloria a Dios y le creyó y le sirvió, y de aquel que no le dio honor a Dios. Recuerda que este podcast no sustituye tu tiempo a solas con el Señor. Que el soberano Dios bendiga tu vida grandemente.